Chicos, la diferencia acá es que, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Normalmente cuando nosotros hemos visto estos diagramas, ¿no? Prácticamente acá hay confusores, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué confusores tenemos? Tenemos más puntos, ¿no? Hemos visto A, B, ¿no? A, C, E, ¿no? G y A, digamos, ¿no? En la mayoría de pura expresión volumen hemos visto estos puntos. Pero si ustedes se dan cuenta, lo otro que son lo que también hemos podido aprender, ¿no? Por ejemplo, el punto D, ¿qué es? Contracción y volumen. Muy bien. ¿Esto qué es, jefe? Relajación y volumétrica y esto es llenado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Estos puntos adicionales también es la parte relacionada a la parte de curva presión-volumen. Entonces, con este cuadro a ustedes les puede poner 1000 preguntas, ¿no? Porque acá netamente que nos preguntan dónde empieza la sístole ventricular, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer más fácil para poder entender la sístole y la diástole en una curva de presión-volumen? A ver, miren, ¿cómo lo hago? ¿La parto en 4, la parto en 2, la parto en 1? Diagonal. En 2, pues. A ver, ¿cómo? ¿Así? ¿Así? Diagonal, Claro. ¿Así? No, una diagonal desde la. ¿Así? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿esto qué me va a traducir? La sístole. Y esto que me va a traducir la diástole. Entonces, acá yo puedo sacar otro concepto más. ¿Qué está relacionado con la sístole? La contracción isovolumétrica y la eyección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué está relacionado con la diástole? La relajación. Mal plumón. Relajación, ¿no? Isovolumétrica y el llenado auricular y el llenado ventricular. Entonces ya tenemos otro concepto más, ¿no? Si ustedes le dicen, si ustedes le preguntaran cuál era la sístole, si no, díganos en esta presión por volumen qué está relacionado con la sístole, qué puntos serían del punto C hasta el punto G. Así es. Si a ustedes le dicen qué está relacionado con la diástole, sería desde el punto G hasta el punto D. Y lo mismo, indique qué punto está relacionado, ¿no? Con la contracción isovolumétrica. Claro, acá si te dicen cuál es la contracción isovolumétrica, sería el D, ¿estamos de acuerdo? Pero si te dicen cuál es el punto que está relacionado con la contracción isovolumétrica y te ponen, ¿no? 2 valores, sería de C a E, ¿no? Entonces, ahí tienen que entender la pregunta. Ahí tienen que entender la pregunta y esto es lo que más fácilmente ustedes van a poder relacionar, ¿ya? Muy bien, lo otro, entonces, eso está llenado con la parte de la sístole, ¿no? Lo que explicábamos también ayer un poco con sus compañeros. Entonces, ¿qué estaría relacionado, o si yo les dijera, ¿dónde está el primer ruido? ¿Dónde lo colocarían ustedes? En el cierre, en C. ¿Sí? A ver, ¿dónde exactamente? En el S. ¿Dónde estaría el primer ruido? La C. En la E, en la G, En la C, en la C. en la C. Acá estaría el primer ruido. ¿El segundo? En la G. En la G. Muy bien. Acuérdense. Entonces, para que yo tenga, para que haya un análisis, ¿no? ¿Qué traduce el primer ruido y qué traduce el segundo ruido? Cierre de las válvulas. Sí. El primer ruido es el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Estamos de acuerdo? Y el segundo ruido es la parte de la sigmoidea. Entonces, este primer ruido está relacionado con qué? ¿Con la sístole o con la diástole? Fisiológicamente, con la sístole. ¿Estamos de acuerdo? Y con la diástole. Así es. Entonces, ¿dónde voy a buscar el primer ruido, por lo tanto? En algún punto de la sístole. ¿Y dónde voy a buscar el segundo ruido? En algún punto de inicio o dentro de la diástole. Eso es lo que de alguna forma tengo que también recordar. Pero ¿qué pasa? En la sístole, ¿qué es lo que yo necesito? Netamente. Estén cerradas mis válvulas auriculoventriculares. ¿Para qué? Para que finalmente pueda que inyectarse un poco de auriculoventrículo, para que lo entiendan, para que yo pueda inyectar la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Está acá. La fase inicial, ¿no? Entonces, ¿dónde está relacionado el primer ruido? ¿Sería dónde? Idealmente, en el punto. Acá, ¿no? Acá. ¿Y el segundo ruido dónde estaría relacionado? En el punto. Tenemos acá mi primer ruido y tenemos aparte mi segundo ruido. Todo lo que estamos describiendo solo desde un punto, ¿eh? Muy bien. Entonces, ustedes ya tienen de alguna forma esta relación. En este caso nos preguntan dónde empezaría o cuál es el comienzo de la sístole ventricular.
¿Dónde se produce la sístole En ventricular? la C. En la C. ¿Dónde? En la C. En el punto C. En el punto C, lógico. Porque ahí es donde está iniciando, ¿sí? Si te preguntaran dónde concluye la sístole, ¿no? La sístole ventricular, ¿dónde sería? Punto G. Así es. ¿Dónde empieza la diástole ventricular? Punto G. ¿Y dónde acaba la diástole? Acá. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos esto, nos variamos, ¿no? Pero el entendimiento de estos cuadros, porque acá, como les vuelvo a repetir, se puede hacer 80.000 preguntas, la cosa es que ustedes puedan relacionar, tener estos puntos básicos. ¿Ya? ¿Sí quedó claro? Doc, una consulta. ¿Qué diferencia hay entre el llenado rápido y el llenado lento? El llenado rápido, a ver, la parte de la diástole, ¿no? Que es el llenado, tiene tres componentes, ¿no? Uno que es netamente el llenado rápido, en el cual se llena el ventrículo por alguna forma por cambios de presiones, ¿no? Lo otro es, hay un llenado, ¿no? que continúa esto, que más o menos es el 80%. Es decir, el llenado rápido abarca el 80% del llenado ventricular. Y hay otro 20% que depende de qué? De la contracción auricular, ¿no? Pues esas son las fases que yo tengo que recordar, ¿no? Es decir, uno que depende netamente de la caída, de la presión, de los cambios de volúmenes que hay en aurícula y ventrículo, ¿no? Si hay más presión va a caer hacia un lado, se abren las válvulas, y todo eso es la parte fisiológica, pero hay un porcentaje que no hay problema la bienvenida. Entonces hay un porcentaje que es por la ¿qué? Por la contracción auricular, ¿ya? Entonces eso es lo que de alguna forma hay que recordar, ¿ya? Es decir, esta fase que es el llenado, tienes el llenado rápido y el llenado lento. El llenado rápido es dado ¿por qué? Por cambios de presión y apertura de válvulas. Y la fase lenta, ¿por qué es dada? Por la contracción auricular, ¿no? Por eso cuando yo tengo un paciente, a ver, para poner un ejemplo, es un paciente que tiene fibrilación auricular, para que lo entiendan mejor. ¿Qué está pasando con el corazón? Con la aurícula, perdón. Así no. Así. Así está la aurícula, la siento como loco, ¿sí o no? ¿Se podrá llenar el corazón o no? No. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que depende de qué? De la aurícula. Por eso finalmente estos pacientes pueden hacer también insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso, ¿no? Porque finalmente esto no está haciendo que se llene adecuadamente el ventrículo y puede hacer de alguna forma. Ahí tenemos, estos datos muy importantes, ¿ya? Hay hasta una fase más que se llama la diástasis, ¿no? Que es la tercera fase, que son 3 fases, pero la que más les tienen que recordar es el llenado rápido y el llenado lento. Que el llenado rápido es exactamente cambio de presiones, y el llenado rápido, el llenado rápido es por cambio de presiones, y el llenado lento es por la contracción auricular. 80-20, el 20% es dado por la misma, ¿ya? Muy bien, chicos, y esto es lo más bonito, ¿no? Entonces ya dijimos acá, ¿estamos de acuerdo? Pues la clave nos dice diferente. Ok, entonces acá hay otros datos, ¿no? Que los podemos dar. Entonces acá yo lo que tengo que relacionarme es con mis volúmenes, ¿no? Mi volumen telediastólico, ¿estamos de acuerdo? Y mi volumen telesistólico. Pregunta, ¿por qué el volumen telediastólico es mayor que el volumen telesistólico? El telediastólico es el volumen que queda. ¿Qué pasa en la diástole? O sea, el volumen telediastólico está relacionado con la precarga. Muy bien, así Entonces, es. creo que la comparación es ya cuando el ventrículo se ha llenado Ya, completo, ok. entonces si el sistólico es cuando empieza a llenar. Por Ya, eso es el mismo volumen. ¿qué traduce en la palabra tele? Al final. Así es. En medicina todo lo que es proto es al inicio, meso es al medio, ¿no? Y tele es al final, y cuando es pan es todo, ¿no? Entonces acá lo que nos traduce es el volumen al final de la diástole. Es lógico, al final de la diástole donde mi corazón está ¿qué? Lleno de sangre, va a ser el momento donde va a tener mayor presión, porque va a estar más lleno, ¿no? En cambio, en el volumen telesistólico va a ser más bajo, ¿por qué? Por lo contrario, Lo que queda. porque directamente lo que va a hacer el corazón es, ¿no? Contraer y va a quedar solamente un pequeño volumen. Es decir, un volumen menor al sistólico, ¿ya? El volumen telediastólico, ¿con qué está relacionado? Con la precarga, como han dicho ustedes. Por lo tanto, las variaciones de la precarga van a influenciar para que esto aumente o esto disminuya. Esa es la traducción, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento puede disminuir la precarga? Por ejemplo, o sea, imagínense un caso clínico y le decimos, indíquenos en cuál de estos cuadros clínicos, le voy a mencionar 3, ya nada más. Insuficiencia cardíaca, una hemorragia aguda severa, un paciente que se le hizo una sobrecarga de volumen con cloruro de sodio. ¿En cuál de estos 3 casos, ¿no? estaría disminuido el volumen telediastólico con la precarga?
En la hemorragia, lógico, ¿sí o no? Porque si yo tengo menos volumen, ¿qué va a pasar? Lógico, disminuye mi precarga. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen TL diastólico en este caso? ¿A dónde será? ¿Acá o qué? Por izquierda. Lógico, ¿no? Así es. Porque lo que estoy haciendo en este caso, mi volumen TL diastólico es menor. Acuérdense, para eso es importante recordar la ley de Frank-Starling, ¿no? Que dice mi ley de Frank-Starling, mientras más volumen, más se distiende mi cardiomiocito y mejor contracción. Eso es lo que dice, traduce la Frank-Starling. Si menos volumen, menos distensión del cardiomiocito, menos contracción. Menos contracción, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye, porque el gasto cardíaco ¿de qué depende? De la precarga, de la contractibilidad y de la poscarga. Entonces, si ya disminuyó la precarga, porque hay poco volumen, y aparte, no va a haber buena contracción, por lo mismo, ¿no? Porque para que haya mejor contracción, ¿qué necesito? Volumen. Mientras más volumen, mejor contracción. Ya tengo afectado 2 parámetros de los 3 que regulan el volumen sistólico. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso con el gasto cardíaco? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye, así es. Disminuye. Muy bien. Entonces, ya tenemos el siguiente concepto que es el entender estos volúmenes, ¿no? Lo mismo, de los 3 ejemplos. A ver. Un paciente, 3 ejemplos. ¿En cuál de los siguientes pacientes estaría aumentada al revés la precarga? Un paciente con infarto de miocardio con una insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Un paciente con un shock hipovolémico por un traumatismo abdominal cerrado, o un paciente que tiene, ¿no?, una deshidratación severa por una diarrea por cólera. ¿En cuál de los 3 casos que les estoy mencionando aumenta la precarga? Seguros. Miren que es su examen. Miren que ese caso le viene su examen. Con 4. ¿Cuál? A ver, en un paciente con diarrea, con cólera, ¿qué va a pasar? ¿La diarrea qué es? Te lleva al choque, ¿sí o no? Esa diarrea es la diarrea coleriforme te lleva al choque. ¿Qué va a pasar con el volumen? Disminuye. ¿Qué pasa con la precarga? Disminuye. Lo descarto, ¿no? Un paciente que tiene una hemorragia intraabdominal, que lo lleva un choque hipovolémico, lo descarto. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda, un infarto, ¿no? Y el paciente empieza a hacer disnea, se congestiona su pulmón, ¿cómo va a estar la precarga? Aumentada. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde se irá el volumen TL diastólico? ¿Hacia acá? Se va a ir hacia acá, ya no va a estar en 120, sino va a estar en 150, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma ustedes tienen que recordar. Lo otro es que acá yo puedo dar medicamentos que indirectamente pueden influenciar, ¿no? Por ejemplo, si yo les pusiera un caso clínico, les dijera, paciente de 30 años, ¿no?, con diagnóstico, ¿no?, de hepatopatía crónica, un cirrótico, ¿no?, para entenderlo mejor, ¿no?, en el cual se le empieza, ¿no?, se le hace una paracentesis diagnóstica, posteriormente a ello hace hipotensión, ¿no?, taquicardia, ¿no?, impresiona un shock, ¿no?, por el tema, un shock asociado a una paracentesis masiva. La pregunta en este caso sería, ¿no?, para poder entender la parte explicativa de esto, ¿ya? ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué está afectado en este caso? Muy bien, el volumen ya, está bien, porque finalmente, ¿qué hemos dicho? Los cirróticos estaban acostumbrados a lo que se llama redistribución de su agua. Es decir, el agua, en vez de estar de alguna forma en la circulación sistémica, ¿dónde está? En el abdomen. El paciente puede tener litros de agua en el abdomen. Entonces su agua está en el abdomen, no debería estar ahí, ¿sí? Ok, entonces, la primera pregunta es, yo le hago una paracentesis masiva, le saco esta hipotensa que hace lo que se llama un shock asociado a paracentesis masiva. Ok, ¿qué haría en este? Primero, ¿cómo estaría mi volumen diastólico en este paciente? Probablemente disminuido, ¿no?, porque está en shock. Porque todo lo que de alguna forma afecte el volumen va a disminuir mi precarga. La pregunta es, ¿cómo lo manejo? Le preguntábamos acá, ¿no? ¿Cómo harías tú para mejorar el volumen TL diastólico de este paciente? ¿Cómo lo haces? Lo hidrato. Muy bien, ok. Muy bien, exactamente. ¿Cómo manejas tú las paracentesis masivas cuando tienes más de 5 litros? Le pones alguno, ¿no?, para de alguna forma evitar esto, que se llama la disfunción circulatoria asociada al shock hipovolémico, ¿no? Lo mismo. Otro caso, paciente con una hemorragia digestiva masiva, ¿no?, que viene en shock hipovolémico, ¿no? Aproximadamente ha perdido 2,5 litros de sangre, ¿no?, somnoliento, ¿no?, confuso, no orina, shock. La pregunta, ¿cómo estaría tu volumen TL diastólico con este paciente?
Normal, aumentado, disminuido. Aumentado. Claro, el shock hipovolémico. Allá, disminuido. Disminuido. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué le haría para mejorar su volumen telediastólico? Por ejemplo, en el cirrótico le damos albúmina. En este paciente con shock, por una hemorragia masiva, por una hemorragia digestiva alta, por una úlcera, ¿qué le haría? Sangre. Claro, no, lo que tienes que pensar, acuérdense, siempre cuando hay problemas de hemorragia, no tienes que pensar en tratarlo, lo que tienes que pensar es en estabilizarlo. De ahí piensas en el diagnóstico. Si te viene un paciente con hematemesis y melenas y está en shock, yo puedo decir, oye, ¿cuál es el antecedente? ¿Tiene un cáncer gástrico que acá? O el cáncer. En una persona joven, ¿no? Tal vez con una epigastralgia crónica, tiene una endoscopía, tenía una úlcera, ¿no? Que no se trató, que una úlcera. Un paciente cirrótico que viene con una, ¿no? Probablemente varices mágicas. Es decir, yo puedo pensar de alguna forma, de acuerdo a los datos clínicos, cuál es el factor asociado, ¿no? Que puede ser verdad o puede ser mentira. Pero en ese momento no me interesa el diagnóstico, me interesa la estabilización. Estabilizado ya pienso, necesito al gastroenterólogo, ¿no? Necesito que el gastroenterólogo venga para ayudarme a hacer una endoscopía diagnóstica terapéutica, ¿no? Necesito. Pero en ese momento necesito estabilizarlo, pues está en shock con un sangrado, necesito transfundir de sangre, ¿no? Si es masivo, todavía mucho más, plaquetas y plasma, no nos morimos con eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la introducción de estos chicos? Que de acuerdo a estas cositas también yo puedo ir viendo qué terapéutica le voy a dar al paciente, que eso es lo que a ustedes como médicos les importa, ¿no? Dice, doctor, ya ve que me interesa esta curva y nunca la voy a aplicar, al revés. Esto es lo que les va a hacer a ustedes entender la parte terapéutica, ¿no? Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? que ya entendimos que el volumen telediastólico que dijimos va a estar aumentado. Porque ¿qué? La precarga va a estar de alguna forma aumentada, ¿no? Va a haber aumento de la precarga. ¿Qué tratamiento le daríamos? A ver, les pongo yo tres ejemplos. Le transfundo sangre, le inicio diuréticos, le doy inotrópicos. ¿Qué sería lo primero que haría? Muy bien, exactamente. Porque lo que quiero, que dijimos, volumen, ¿no? Quiero disminuir volumen. ¿Cómo hago disminuir el volumen rápidamente? Con diuréticos. Que después este paciente necesita inotrópicos, probablemente, porque necesito que ese corazón empiece a contraerse mejor y trabajar mejor, probablemente. Pero no me voy a alocar de transfundirle sangre, pues, chicos. ¿Por qué? Porque lo voy a congestionar más. ¿Qué voy a hacer con el volumen telediastólico? Lo voy a aumentar más, bueno. Lo voy a aumentar más. Por eso que es importante el reconocimiento de eso. ¿Ah? ¿Quedó claro? Muy bien. Ok, entonces ahora nos vamos a ir al otro lado, que es el volumen telesistólico. ¿Ya? En el volumen telesistólico, indirectamente está relacionado, digamos, más con la poscarga. Indirectamente, no directamente, no tan directamente como el volumen telediastólico. ¿Ya? Entonces, en el volumen telesistólico, ¿por qué podría tener variaciones? Mayoritariamente porque hay afección de la ¿qué? De la poscarga. Entonces, ¿cuál es el ejemplo clásico que se les pone en los exámenes? La famosa estenosis aórtica, ¿no? Porque la estenosis aórtica aumenta la poscarga, ¿no? Si yo tengo, simple, para que se entienda, acuerdo, yo tengo acá mi ventrículo, acá está mi válvula aórtica, ¿qué pasa? Si esta válvula aórtica, en vez, cuando yo necesito, ¿no?, que salga la sangre, está cerrada porque está estenótica, ¿qué va a pasar? No va a salir el volumen, ¿sí? Así es, no va a salir el volumen, no va a salir la sangre de inyección, acuérdense. ¿Qué va a haber? Es la poscarga, es ¿no?, la funcionalidad que tiene el ventrículo izquierdo, ¿no?, de inyectar y vencer la fuerza de la aorta, ¿no? Pero hay otras, pero no solamente es estenosis aórtica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es hipertenso crónico, ¿cómo van a estar estos vasos? Duros, rígidos, en un adulto mayor. Entonces, estos pacientes hipertensos también, ¿qué hacen al final? ¿Qué hacen? Insuficiencia cardíaca. Porque ese corazón, ¿qué tiene que hacer? Cada vez tiene que hacer mayor fuerza de contracción, ¿no? Y finalmente va a ser una contracción de tipo concéntrica o excéntrica. ¿Cómo es que hace el hipertenso? Concéntrica. ¿Por qué? Porque la presión va a ser todo. En cambio, los infartos de miocardio, ¿qué hacen? Hacen dilatación excéntrica, porque no es por presión, es porque de alguna forma ese músculo se necrosó y deja de funcionar. Entonces, es diferente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto va a estar relacionado con esto, ¿no? Entonces, cuando el volumen telesistólico, la precarga aumenta, ¿para dónde se va a ir mayoritariamente la curva? Hacia el lado derecho, ¿no? Y si la poscarga disminuye, ¿hacia dónde se va a ir eso? Así es. Entonces, acá vienen los ejemplos.
¿Cómo yo puedo médicamente, por ejemplo, disminuir la poscarga en este paciente hipertenso crónico? ¿Cómo puedo disminuir? ¿Qué medicamento le daría? Vasodilatadores venosos, diuréticos, vasodilatadores arteriales. ¿Qué le daría? ¿Qué sería lo más indicativo? Muy bien, así es. Porque yo lo que necesito es que este vaso que esté contraído, necesito darle vasodilatadores arteriales. Porque si yo le doy vasodilatadores venosos, no va a influenciar en la poscarga. ¿En qué va a influenciar? En la precarga. Porque acuérdense, ese es el primer concepto que hay que recordar. Que nuestras venas son nuestra zona de reserva de sangre. Ahorita todos ustedes están utilizando, no es los 5 litros por minuto. ¿No? Ahorita no. ¿Por qué? Porque están de alguna forma en reposo, su frecuencia cardíaca está más baja. Digamos, su frecuencia ahorita está en 70, ¿no? Su volumen sistólico estará en 60, ¿no? Entonces no llega a 5 litros. Pero si alguno de ustedes, ahorita les digo, ¿no? Ahorita hay un temblor, ¿no? ¿Y qué pasa? Ustedes salen disparados, asustados y se van hasta la puerta principal. ¿Qué va a pasar? Esa sangre que se encuentra en nuestras venas, vamos a empezar a ¿qué? Esas venas tienen contracción y vamos a empezar a utilizar el 100% de nuestra sangre, nuestro gato. Entonces, si yo le doy un vasodilatador venoso, ¿qué pasará con la precarga? Entendiendo eso. ¿Qué va a pasar con la precarga? Va a disminuir, ¿sí o no? Los nitratos, ¿qué hacen? ¿Hacen vasodilatación venosa o arterial? Venosa. Por eso que los pacientes que tú le das nitratos, lo que van a hacer es disminución ¿de qué? De la precarga. Y al disminuir la precarga, ¿qué pasa? Disminuyes el trabajo del corazón, ¿sí o no? Disminuye el trabajo del corazón porque ese corazón va a tener que contraerse menos y trabajar menos ¿para qué? Para inyectar sangre. En un corazón insuficiente, estamos hablando. En un corazón normal, el corazón tolera, ¿no? Un corazón de ustedes que están chibolos, tolera, ¿no? Pero un abuelito de 60, 70, 80 años con alguna patología cardíaca, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la diferencia, ¿ya? Entonces, para yo mejorar este volumen telesistólico que dijimos en un hipertenso crónico puede estar aumentado o en estenosis aórtica, lo que tengo que hacer es darle vasodilatadores arteriales. Por ejemplo, los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas son vasodilatadores arteriales. Por lo tanto, ¿qué mejora o qué hace que disminuya? La poscarga. La poscarga, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Para poder yo entender. En algunos pacientes, ¿qué querría hacer yo? Disminuir la precarga, mejorar la precarga, ¿no? Aumentar la precarga, disminuir la contractibilidad, mejorar la contractibilidad, aumentar la poscarga, que es lo que menos se hace en medicina prácticamente, ¿no? Aumentar la poscarga o disminuir la poscarga, ¿no? ¿Y eso cómo le explico con eso? Con todo esto yo puedo hacer el análisis de qué va a necesitar mi paciente en este momento. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender de esta curva presión-volumen, ¿no? Presión-volumen para poder entender cómo finalmente mi paciente, ¿no? Algunos pequeños cambios pueden alterar. Uy, entonces ahora vamos a ver si nos está. Ahí tengo. Okay. Fase de duración de la diástole, ¿no? Fase D, relajación isovolumétrica, llenado ventricular, acá decíamos, ¿no? Está la parte del llenado ventricular rápido, ¿de acuerdo? Le dije, está la diástasis, ¿no? Que es una parte intermedia, y la sístole auricular. El llenado ventricular rápido y la diástasis da el 80% del llenado y el 20% es dado por la sístole auricular, ¿ya? Estos tres componentes importantes, porque esto hay que recordarlo, ¿no? ¿Qué componentes son los que marcan la diástasis? Entonces, la fase D, ¿no? Fase D y fase A, ¿no? Muy bien. De ahí, la fase durante la sístole de la contracción es la fase B y la fase C, que es la que está teniendo la contracción isovolumétrica y la ventricular, ¿no? Creo que esto ya lo hemos visto varias veces, ¿eh? Ahí se lo dejo nomás para que puedan entender ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, a ver, les pongo, ya habíamos visto bastante casos, ¿no? A ver, ¿alguien quisiera dar alguna idea o algún punto que no hemos tocado? Porque por ahí puede ser que nos hemos olvidado. A ver, atrás hay, pues soy como corriente, ¿no? Faltan pasar, ¿no? ¿Qué pasando Arturo y no patrón? Sí.
No, pero acá no hay, no tan solo hay uno. Ahí ya, chévere. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Hay algunos vistos que se han mareado, pero ya. La idea, chicos, es esto, que ustedes mismos hagan su cuadro. Como les digo, ayer les dije a sus compañeros, ¿cómo es la mejor forma de aprender? Es el autoaprendizaje. Que uno mismo da sus resúmenes, uno mismo da su cuadro sinóptico, ¿no? Porque finalmente, el doctor, pero pásenos la diapositiva. O sea, ni siquiera la entiende. Digamos, si tú la realizas, tú dibujas tu cuadrito, vas poniendo el punto A que es, el punto B que es, el punto C, el punto D, ¿no? ¿Qué es el volumen TL sistólico? ¿Qué es el volumen TL diastólico? Ahí te sale, ¿no? A ver, fórmulas, antes de irnos. Eso también en algún momento les hemos preguntado para ir presentando. A ver, gasto cardíaco, ¿qué, chicos? Por volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Muy bien. Acuérdense, el volumen sistólico hay dos conceptos, ¿no? El volumen sistólico, como fórmula, es el volumen TL diastólico menos el volumen TL sistólico. Pero acuérdense, eso es la fórmula, ¿no? Que más o menos, acordémonos, 120 menos 50, ¿cuánto es? 120, más o menos nuestro volumen TL sistólico es 70. ¿Estamos de acuerdo? Así. Ahí. Pero si ustedes le dicen qué componentes son importantes para el volumen sistólico, ahí les he dicho, ¿no? La precarga, la contractibilidad y la focal. ¿Ah? Entonces acá lo ponemos. ¿Ah? Precarga, contractibilidad y focal. ¿Ah? Muy bien. Otra fórmula importante es la parte de la fórmula de presión arterial. Ya, nuestra frecuencia cardíaca más o menos, ¿cuánto es? El reposo, 70. ¿De cuánto es nuestro gasto cardíaco? Más o menos 4,905 litros. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahí sale la fórmula. ¿Ya? Lo otro es, la otra fórmula que hay que recordar es la fórmula de presión arterial. ¿La presión arterial qué es? Es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? El gasto cardíaco ya sabemos de qué depende, ¿no? Del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Es decir, mejor dicho, si a un paciente le aumenta el volumen sistólico o le aumenta la frecuencia cardíaca, probablemente va a influenciarse también en el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Aumento del gasto cardíaco, porque esto influye de alguna forma en la presión arterial. Y la resistencia vascular periférica es también el tono vascular, ¿no? La vasoconstricción o la vasodilatación, ¿no? ¿Dónde hay más presión? Cuando el vaso está contraído o el vaso está dilatado. Así es, ¿no? Acá hay mayor resistencia. ¿Por qué? Para que entiendan, ¿no? Dos vasitos, ¿ya? Y toma gente. ¿Qué pasa? Si acá pasa la sangre, ¿qué va a pasar? ¿Estamos de acuerdo? Va a haber mayor resistencia, ¿no? En cambio, si yo hago que pase la sangre acá, ¿cómo va a pasar? Más fácilmente, ¿no? Entonces, la vasoconstricción es importante. ¿Por qué? Porque puede producir lesión endotelial. ¿Por qué? Porque hay mayor turbulencia por la vasoconstricción. ¿Ya? En cambio, la vasodilatación en sí no. Por eso que esta es la base importante en el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? A producir vasodilatación. Chicos, muy bien. Hay otra fórmula que es importante, que es la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Volumen sistólico sobre ¿cuál? Volumen telediastólico por 100. Ok, miren. El volumen sistólico hemos dicho más o menos cuánto es. 70. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mi volumen telediastólico, ¿cuánto dijimos más o menos es? 120. 120, ok. ¿Cuánto me sale más o menos multiplicado esto por 100? Creo 45, 50 más o menos. ¿A cuánto le sale? Simple. 70 entre 120 por 100. A ver, calculen. 45 creo. 50. Soy doctor de matemáticas. 50, ¿no? Ok. Entonces, recuerden, chicos, que es diferente. El gasto cardíaco, ¿no? Es litros por minuto, es decir, es el volumen inyectado en ¿qué? En un minuto. En cambio, la fracción de eyección es diferente. Es de cuánto de este 100% que llega al ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Cuánto es lo que sale? Entonces, ¿qué están traduciendo ustedes? Que no sale el 100%. Es decir, siempre va a haber un remanente o va a haber algo que no va a poder, es decir, así la contracción sea la mejor contracción, ¿no? Porque mayoritariamente nuestra fracción de eyección normal en nosotros es por encima, ¿no? de ese 60 más o menos. Es lo normal. Es decir, es lo normal. Cuando la fracción de eyección es preocupante cuando está menos de 40,
presión de eyección baja. 40, 45, digamos, ok. Intermedia y lógico, más de 45, 50 no, lo adecuado, ¿no? Pero normalmente 60. Entonces, esta es nuestra fracción de eyección. Estas son las fórmulas que tengo que recordar de la parte cardiológica. No sé. No sé si usted le falta uno, Álvaro Lorenzo, ¿no? ¿Me acuerdo? Gasto cardíaco, presión, eyección. Ah, claro, la presión de pulso, que también le hemos preguntado en algún momento, ¿no? Presión de pulso es, ¿no? La diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Es decir, esta presión arterial sistólica, por ejemplo, es 100 y la presión arterial diastólica es 60. ¿Cuánto sería mi presión de pulso? 40. Ok. Sí, voy a poner otro ejemplo. Si mi presión arterial sistólica sería 160 para entender. ¿Ya? Y acá tengo una presión arterial sistólica de 60. ¿Cuánto sería mi presión de pulso? 100. 100. Ok. ¿Cuál nos conviene más fisiológicamente? 40. ¿Cuál? ¿La de 60 o la de 100? ¿Qué es lo ideal? O lo más conveniente, ¿no? Finalmente no hay nada idealizado. 40. Que no haya mucha diferencia. Porque si hay mucha diferencia, ¿qué pasa? No se van a perfundir adecuadamente los órganos. Y ahí ya pasamos a otra fórmula más. Está así, que es la presión arterial media. Es la presión arterial sistólica, ¿no? Más la presión arterial diastólica por 2 sobre 3. Que esta es la mejor forma de evaluar ¿qué? Perfusión de órganos, ¿no? Usted le pregunta ¿cuál es la mejor forma de evaluar perfusión de órganos? No hay ni la presión arterial sistólica aislada, ni la diastólica aislada, ¿no? ni la presión de pulso, es la presión arterial media. Por eso cuando ustedes han visto, por ejemplo, Sepsis, un ejemplo, ¿no? Le dicen que el objetivo no es que la presión arterial sistólica esté en tal valor o que la presión arterial diastólica esté en tal valor, sino que la presión arterial media es que mayor de ¿cuánto? De 65. Porque esa es la mejor forma de evaluar perfusión de órganos. Cuando baja menos de 65 la presión arterial media, ya están sufriendo los órganos. Menos que el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales, que son nuestros últimos bastión de vida, ¿no? Ellos con presiones arteriales menos de 40 recién empiezan a tener sufrimiento. Pero yo como médico no voy a esperar porque tengo una presión médica de 40 y recién ponerme las pilas, ¿no? Si ya lo veo que el paciente está en 65, en 60, que me pongo las pilas. Un paciente que tiene shock séptico, un paciente que tiene una hemorragia, todo lo que sea shock, me tengo que preocupar para poder solucionar, ¿no? ¿Cuál es la etiología de esto? Y algunos shock se solucionan rápidamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un shock de tipo obstructivo por un taponamiento pericárdico, ¿cuál sería el tratamiento? Una pericardiocentesis, ¿no? Así es. Por ejemplo, si yo tengo un neumotoraje de tensión, ¿qué hago? Si tengo un paciente con un shock obstructivo por un neumotoraje de tensión. Drenaje torácico, no, o lo más importante es hacer una punción, ¿no? Punción de la punción con aguja, ¿no? En la parte superior, ¿no? Así es. Si tengo un tromboembolismo pulmonar masivo, por ejemplo, un TEC, que me está haciendo un shock obstructivo, ¿qué hago? Fibrinolítico lo trombolizo, ¿no? ¿Me entienden? Es decir, en estos casos, en muchas de las que son los shocks obstructivos, lo que hay que tratar de hacer son procedimientos o temas médicos, ¿no? Como la trombolisis, ¿no? En cambio, en un paciente que tiene shock séptico, ¿no? Es decir, ¿cómo, a ver, en los obstructivos la respuesta es, ¿cómo mejoro la perfusión de este paciente? Es tratando la causa que produjo este shock obstructivo, ¿no? Pericardiocentesis, drenaje torácico, ¿no? Punción con aguja, trombolisis. En cambio, en un shock séptico, ¿será lo mismo? No. En un shock séptico, ¿cómo mejoro? ¿Cuál es la fisiopatología básica del shock séptico? La vasodilatación, por ejemplo. ¿Qué hago? Le doy volumen y le doy vasopresores. No la adrenalina. ¿Cómo mejoro un shock hipovolémico? ¿Con qué? ¿Ya lo explicamos antes? Con volumen. Si pierdes sangre, ¿con qué lo repones? Si es grave, sangre. Si es plasma, porque cuando nosotros tenemos diarreas profusas, ¿qué perdemos? Plasma. Plasma, así es. ¿De qué será? Por reposición de volumen, ¿con qué? Con cloruro de sodio. Así es. Entonces, ese es el dato que tenemos que recordar, ¿no? Y en un shock cardiogénico, ¿cómo lo trato? ¿Qué tengo que mejorar? La mayoría de shocks cardiogénicos son producidos por infartos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en un paciente que hago para mejorar un shock cardiogénico? Muy bien, aperturar la arteria obstruida.
aperturar la arteria. ¿Cuál es la causa del shock cardiogénico con un infarto? Es la obstrucción de esa arteria, porque ¿qué está haciendo? Que no se profunda zona. Lógico, rápidamente, porque si me paso las 6 horas que pasó, se necrosis músculo, ya no puedo cerrar. Pero si es rápido, sí puedo repercutirlo, ¿no? Entonces se eleva. Lo que entiendo o la explicación de esto es esto. Esto viene de este concepto, ¿no? Que la presión arterial media va a depender de qué? De varios factores y la etiología, ¿no? Y la etiología que finalmente yo quiero tener. Ya, muy bien. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Dudas, comentarios? Solo nos hemos quedado en una diapositiva. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 10:05. Muy bien. ¿Dudas de esto? Esto hemos preguntado varias veces, chicos. Todas las fórmulas en algún momento han sido preguntadas. Es decir, por ahí pueden volver a venir. La parte de presión, esto 1000 veces también ha venido. Ya el doctor Silva ya dijo que iba a venir. Entonces, igual yo voy a hacer algunas preguntas de los chicos. ¿No? Muy bien. A ver, otro caso. Paciente, mujer de 70 años que ingresa por diarrea de 3 días de evolución, presión arterial disminuida, 70-50, frecuencia cardíaca 120, piel y mucosas secas. Marque lo falso en relación a la angiotensina 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, según este caso clínico, chicos, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Qué les llama la atención? La presión. A ver, ¿qué sería? Ya, muy bien, está hipotenso. Pero ¿cuál es el dato importante? El tiempo de A ver, diarrea. explicábamos antes. El tiempo de diarrea. Ya, muy bien. Ya, pero por eso, sí. Finalmente esta diarrea, ¿qué nos puede llevar? 3 días de diarrea. Imagínense que ustedes están de guardia y les llega, está bien, les llega un paciente de 70 años, ¿no? Le dice a la familia, porque no nos dan acá. ¿Qué dato adicional sería importante preguntar? La cantidad, ¿sí o no? Porque es diferente que yo les digo a ustedes que he tenido 3 días con diarrea, pero he hecho 2 deposiciones por día, y al final son 6 en 3 días, a que les diga que el paciente ha hecho 20 deposiciones cada día. En 3 días probablemente va a llegar en un shock hipovolémico. Entonces, ese es el concepto que yo tengo que tener. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente, cuando yo tengo un paciente que pierde volumen, ¿qué sistema se activa fisiológicamente? Muy bien, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona en un paciente que está en shock? ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde producimos la renina? ¿En qué células? ¿Dónde? ¿En qué órgano? En el aparato yuxtaglomerular, ¿no? ¿De dónde? De la parte de los riñones, ¿no? En la parte, ¿cuál es? En los riñones tenemos 2 sensores. Uno que es para medir presión, que son, por lo tanto, se llaman, ¿cómo se llaman? Varoreceptores, miden presión, y los otros son quimioreceptores. Entonces, yo tengo 2 formas de poder estimular la secreción de la renina. Tengo 3, digamos, pero 2 son las más conocidas. Uno es ¿cuál? Por medio de los receptores, ¿no? Que se encuentran en donde, en el túbulo contorneado proximal. Perdón, en la arteriola aferente. Arteriola aferente. Entonces, acuérdense, la arteriola aferente es la arteria que va a recibir la sangre sistémica, ¿no? El volumen, ¿no? Del gasto cardíaco, ¿no? La presión, ¿no? La presión de perfusión renal, flujo plasmático renal. Finalmente tengo esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense, 70-50, ¿ya? Para que se entienda. Okay. ¿Cómo está llegando este volumen a esta arteriola aferente? Disminuye, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tengo mis varoreceptores que van a decir, oye, hay poco volumen, ¿no? Entonces, aparato yuxtaglomerular, ¿secreta qué? Renina. Ahí está, esa es la explicación. Y lo otro que es, lo que es la mácula densa. En la mácula densa yo voy a tener quimioreceptores. ¿Qué hacen los quimioreceptores? Lo que van a medir los quimioreceptores es la llegada de ¿qué? De sodio, pero mayoritariamente de ¿qué? De sal, cloruro de sodio. Entonces, cuando hay poca llegada de cloruro de sodio a la mácula densa, hola, ¿cómo estás? Lo que va a hacer también es estimular la secreción de renina, ¿sí? Tengo estos 2 efectos. Entonces, un efecto cuando yo estoy en shock o un efecto compensatorio es la secreción de renina. ¿Para qué
para activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y finalmente, ¿qué voy a resolver? Al final, ¿qué hace la aldosterona finalmente? ¿Qué reabsorbe? Agua y sodio. Entonces, esa es la idea, porque ¿qué me pasa? ¿Qué me falta a mí? Volumen. ¿Qué tengo que retener? Volumen. Así es. Ahí está el primer concepto. Lo otro es, acuérdense, ¿no? Cuando yo, en este paciente que pierde volumen, lo que hemos hablado varias veces cuando hemos visto la parte, ¿no?, de la parte renal, ¿no?, cuando hay expansión o cuando hay contracción de volumen. En este caso, ¿qué habría? En un paciente que tiene diarrea. Contracción, muy bien. Contracción de volumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el volumen, eso va a depender mucho. Pero, ¿qué podría pasar con la osmolaridad? Podría aumentar, ¿sí o no? Lógico, depende del tipo de diarrea. Si es isosmótica, no. Pero si es una diarrea hiposmótica, sí. Hay diferentes tipos de diarrea. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Aumenta la osmolaridad, ¿no? Porque estoy perdiendo mayor agua que electrolitos en una diarrea hiposmótica, acordémonos que es diferente. Entonces, en este caso, al aumentar la osmolaridad, ¿qué hormona va a estimularse? ¿Cuál es el principal estimulante o qué hormona se estimula cuando hay aumento de la osmolaridad seria? La hormona antidiurética, así es. Entonces, mi segunda hormona que se va a activar es ¿cuál? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene dos componentes de activación. Uno es la hiperosmolaridad y el otro es la caída de la presión arterial, ¿no? Lo mismo, por osmoreceptores la osmolaridad y por quimioreceptores la disminución de la presión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, ya tengo dos componentes de que finalmente la hormona antidiurética, ¿qué va a hacer? ¿Qué reabsorbe? A diferencia de la aldosterona. ¿La aldosterona qué reabsorbe? Agua y sodio, ¿no? Reabsorbe sodio y el sodio por osmolaridad jala agua. Ya, la hormona antidiurética, ¿qué reabsorbe? Solo agua. Así es. Muy bien. Y lo otro es mi sistema simpático. Lo que decíamos, ¿cuáles son los órganos que trata de alguna forma de preservar o tratar de que no tengan hipoperfusión a pesar de la gravedad de la perfusión, del shock en un paciente? ¿Lo dijimos? ¿Cuál es el cerebro? El corazón, así es, el cerebro y la glándula suprarrenal. Porque la glándula suprarrenal, ¿qué produce? La aldosterona. ¿Y qué produce? Las catecolaminas. Las catecolaminas acá son vitales por el sistema simpático. ¿Por qué? Porque cuando yo entro como ser humano a un estrés, ¿qué va a hacer mi glándula suprarrenal? ¿O la corteza o la médula? La médula va a empezar a secretar mi sistema simpático. Porque el sistema simpático, ¿qué va a hacer? A ver, a nivel beta 1 cardíaco, ¿qué hace? Muy bien, aumenta la frecuencia cardíaca. Y según la fórmula que vimos, ¿sería importante aumentar la frecuencia cardíaca en un paciente que está con poco volumen? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? A ver, explícame. Porque va a tratar de que el poco volumen que tenga se distribuya más rápidamente. Acá lo explicamos. Acá. A ver, que expliquen. De alguna forma. ¿Quién me quiere explicar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante, ¿no?, que el gasto cardíaco, o mejorar un poco el gasto cardíaco de un paciente que está en shock hipovolémico? Perdón, mejorar la frecuencia cardíaca. Pues, ¿cómo va a estar el volumen sistólico de ese paciente? Disminuye, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace? Lo otro trata de compensarlo. ¿Qué hace? Taquicardia. Entonces, la taquicardia es un mecanismo de ¿qué? De compensación para finalmente no perder mi gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque mi volumen sistólico, dependiente de la precarga y dependiente de la contractividad, va a estar ¿qué? Disminuye. Muy bien. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Y lo otro importante es que ¿qué va a hacer? ¿No? Va a producir vasoconstricción. ¿Para qué? Por lo mismo. Para preservar la perfusión de ¿qué? De órganos. ¿Qué dijimos cuáles son? La piel. ¿A la piel? Mejor que el examen les pregunto. En un paciente en shock, ¿cuál de estos siguientes órganos, ¿no?, serían los que menos buscarías que mejoren la perfusión? La piel. Así es, la piel. Por eso que el paciente, ¿cómo se pone rápidamente? Se pone frío, pálido. Porque con la vasoconstricción hace que haya palidez, porque disminuye la perfusión.
¿Qué más? La parte de la circulación esplácnica, es decir, toda la circulación del sistema digestivo. También, porque es importante, sí, pero un paciente de shock no le voy a dejar de comer, no es lo más importante, porque va a haber hipoperfusión de todo el sistema digestivo. Pero lo que sí tengo que preservar es mi corazón, mi cerebro y mi glándula suprarrenal. Mi riñón es importante, también, pero no es de los más importantes, ¿sabes? No es de los más importantes, es importante sí, pero no es de los más importantes. Muy bien. Con los receptores, ¿ya ves qué receptores? Alfa 1, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso, y para entender finalmente cómo esto hace o puede hacer que mejore en el caso de un paciente que esté en shock. Entonces, estos son los sistemas de compensación que se van a activar, que son los sistemas de protección de un paciente en shock. Pero ¿qué pasa? En algún momento, si yo pierdo más volumen, estos sistemas compensatorios ya no pueden de alguna forma compensar. La pregunta sería, ¿hasta cuánto estos sistemas pueden compensar? Yo sangro o tengo una diarrea, ¿no? ¿Cuánto de volumen digo que ya pasando esto, mi sistema de compensación, si se activa bien, lo compensa? ¿Hasta cuánto? No, en porcentaje, ¿no? En porcentaje y en volumen del gasto cardíaco. El 15%, o entre 800 y 900. Es decir, yo puedo sangrar 1 litro o perder 1 litro de volumen de mi cuerpo y mayoritariamente no voy a tener alteraciones en las funciones vitales. Cuando tengo más de esto, el primer signo clínico, ¿cuál va a ser? Esto. Aumento de la frecuencia cardíaca, es la respuesta a lo que decíamos, ¿no? Mi corazón, al tener el gasto cardíaco, al tener el volumen sistólico disminuido, que disminuye la precarga, lo que va a tratar es de hacer que taquicardia. ¿Ok? Entonces, acá nos mencionan algunos datos, nos dicen que no está relacionado con la angiotensina 2, ¿no? Que no está. Y la angiotensina 2, acá hay otros procesos renales, ¿no? Que lo que hacen es producir vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la compensación de mi riñón? ¿No? En este caso, vamos a ir hablando. De la piel ya dijimos, se deja de prefundir, ¿no? Porque finalmente, y la parte gastrointestinal también. Pero en el riñón, ¿qué pasa? Lo siguiente, ¿de acuerdo? Eso también en algún momento lo hemos visto. Yo tengo acá mi arteriola aferente, ¿no? Que mi arteriola aferente, ¿qué dijo? Falta volumen, ¿sí o no? Renina, suéltate, ¿no? Suéltate, renina, ok. Entonces, ¿cuál es la principal función de mi riñón? Tiene varias funciones, ¿no? Pero de las más importantes es la excreción. Porque yo necesito excretar por la orina todos los componentes malos de mi cuerpo, ¿no? Porque muchos de los metabolismos celulares producen sustancias tóxicas que si no las elimino me pueden matar. La urea. La urea es tóxica. Pero todos nosotros necesitamos para vivir las proteínas. La urea, ¿dónde viene? De las proteínas. Si yo no tengo proteínas, ¿qué va a pasar? No puedo tener vida, ¿no? Entonces es importante. Entonces, miren, ¿qué pasó acá? La arteriola aferente, chicos, lo que hace es lo siguiente. La arteriola aferente. Lo que hace es, el poco volumen que llegue, es que aumente la tasa de filtración glomerular, el TFF. Es decir, lo poco que llegue, que se filtre para excretar y finalmente producir orina, ¿sí? Eso es lo que necesita. Entonces, ¿qué hace fisiológicamente mi riñón cuando tiene estas noxas? Perdón, ya no fisiopatológicamente, porque ya hay alteración. Lo que haría es lo siguiente. ¿Qué creen que haría con la arteriola aferente? ¿Haría vasodilatación o haría vasoconstricción? Vasodilatación, ¿sí o no? Porque ¿qué decíamos? Cuando el vaso está pequeño, ¿qué va a haber? Mayor resistencia en el paso. Entonces yo necesito que esta arteria esté más abierta para que finalmente esto pueda pasar con mayor facilidad. Esa poca sangre que llega pase con mayor facilidad y pueda aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Lo siguiente, ¿qué creen que haría la arteriola eferente? ¿También se abriría así? No, se contrae. Al revés, exactamente. Hace vasoconstricción. Porque lo que yo quiero es que el poco volumen que llegue ya con la arteriola aferente vasodilatada no pase es decir, no salga de alguna forma hacia la circulación sistémica, porque finalmente esto va a entrar a las arterias, ¿no? Perirenales, arcuatas y finalmente para, ¿no? Todo el sistema de irrigación renal. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué es importante para esta vasoconstricción? La angiotensina 2. Acá es importante la angiotensina 2.
Es decir, ¿qué produce la vasoconstricción de la arteriola eferente en la angiotensina? Es decir, muy aparte de la activación de la renina y todo lo demás, pues, la angiotensina es importante en estos pacientes que tienen hipoperfusión por eso. Y acá la vasodilatación, ¿por quién es producido? Mayoritariamente por el óxido nítrico y las prostaglandinas. ¿No? Y el péptido natriurético. Y acá también el péptido natriurético. El péptido natriurético es el único componente que puede producir vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la forma que hace nuestro riñoncito para tratar de compensar, que es dependiente de qué, ¿no? De la angiotensina 2, que esa más está enfocada a la pregunta. ¿Qué hace en el cerebro? ¿Qué hace en el cerebro? ¿El flujo sanguíneo cerebral de qué depende? Esto creo que eso no lo hemos conversado, ¿no? En un momento. ¿De qué depende? De la presión arterial media menos la presión, ¿no? De perfusión cerebral. ¿Cómo se dice? Presión, no. Presión intracraneal. Entonces, ¿cómo mejora el paciente el flujo sanguíneo cerebral aumentando su presión arterial media? O sea, decíamos que la presión arterial media es valiosa, ¿no? Porque la compensación, en este caso de problemas cerebrales, en un paciente que esté en shock, lo que hace es tratar de aumentar la presión arterial media. Por eso que es importante que, ¿cómo puedo aumentar la presión arterial media? Con volumen o con vasoconstrictores. Así es. Entonces, cada órgano y sistema va a tener estos sistemas de compensación, ¿no? Es decir, del glándula suprarrenal lo mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Maestro, la hipoperfusión finalmente va a hacer que también haya disminución de la perfusión de la glándula suprarrenal. Pero ¿qué va a pasar? Como ya está de alguna forma aumentada o activado el sistema renal, es decir, la aldosterona, la poca perfusión va a hacer que finalmente esto se active, ¿no? La liberación de aldosterona en la parte renal. Muy bien. Acá nos dicen, marquen los pasos en relación con la angiotensina 2. Ahí vamos a ir desde abajo, dice. Potenciación de los efectos simpáticos para incrementar la acción vasoconstrictora e inotrópica de la angiotensina. ¿Eso será verdad o falso? De alguna forma, la aldosterona tiene una relación con el sistema simpático, ¿sí? Activa el sistema simpático en una forma secundaria. ¿Ya? Muy bien. Mayor fuerza de contracción miocárdica para aumentar el volumen minuto. Claro, la angiotensina tiene un efecto dixógeno, ¿qué es eso? C. Dixógeno, claro. También, imagínense que un paciente vasopresina para consumir los fluidos, lógico. Si yo estoy en shock, ¿qué necesito? Agua. A ver, el principal componente, en este caso, ¿qué creen que sería lo primero que se activaría en nosotros? ¿La C o la secreción de hormona antidiurética? La C, así es. Nuestra primera forma de defensa contra la pérdida de volumen no es la secreción de hormona antidiurética, es la sed. Es la sed. Y todos lo hemos vivido. Cuando están deshidratados, ¿qué quieren sed? Es así. La sed es el principal estimulante para la... Es decir, es el principal mecanismo inicial de compensación cuando perdemos volumen. Y a todos nos ha pasado. Hemos hecho deporte, o hemos estado corriendo, o hemos estado expuestos al sol, nos hemos deshidratado. Aumento de la secreción de aldosterona para promover la retención de sodio es el efecto más importante, ¿no? Lo conversamos. Vasodilatación para disminuir la capacidad del sistema arterial. No, al revés. Vasoconstricción, miren, en la arterial, es decir, produce una vasoconstricción sistémica, pero en algunos órganos va a ser valioso e importante. También en el cerebro. En el cerebro, para de alguna forma mejorar la presión arterial media, ¿no? Al inicio puede hacer un poco también de vasoconstricción, que es la parte de compensación. Bien, acá están todos los efectos, ¿no? Entonces, miren, ¿qué efectos tiene? Solo para recordar, angiotensina 2. Efecto simpático mimético, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué reabsorbe? Sodio y cloro, ¿no? Sodio, cloro, excreta potasio, retiene agua. La secreción de aldosterona, ¿no? La secreción de aldosterona. Secreción de aldosterona y vasoconstricción, ¿no? Y lo otro, el efecto disógeno que decíamos, ¿no? De la sed y la secreción de hormonas. ¿Ya? Son los efectos más importantes de la angiotensina 2. ¿Ya? Eso de alguna forma, estos cuadritos están en sus libros, chicos, no es un cuadrito nuevo, ¿sí? Más si lo hemos dado varias veces. Ok, produce vasoconstricción.
Oye, esta es la segunda pregunta que vimos, ¿no? Que era la parte de la presión curva, presión volumen, que ya esto, ya chicos, ayer como el doctor Silva les dije a todos los grupos, va a venir, por eso que me he dado tiempo para explicar estos dos puntos de cardiología que son la parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, enfocado a casos clínicos, lo que le hemos dicho, no solamente, por ahí podrá haber una pregunta que siempre hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el principal estimulante para la secreción de hormona antidiurética? Ya dijimos, ¿no? La hiperosmolaridad. ¿Cuál es el principal estimulante para la secreción de renina? Claro, la literatura, la bibliografía lo que te dice que el más importante es la disminución de cloruro de sodio. Es el más importante, pero eso no quiere decir que la hipoperfusión también sea importante, los dos. Pero si solo hubiera uno, así, si la pregunta es directa, te dicen cuál es el mayor estimulante para la secreción de renina, es la disminución de la llegada de cloruro de sodio. ¿Ya? Es decir, si la pregunta es directa, si te dicen a ti, ¿no?, de estos componentes, cuál es el más importante para la secreción de hormona antidiurética, y no está la disminución de la llegada al riñón de cloruro de sodio, de sal, pero sí está la disminución de la presión o de perfusión renal, esa es la que vale, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Lo otro, ¿cuál es el principal estimulante para la secreción de eritropoyetina? La hipoperfusión. ¿Cuál? La hipoxia tisular, ¿no? La hipoxia, ¿no? Eso también varias veces les hemos preguntado, chicos, ¿ah? A ver, ¿qué otros componentes para el tema de secreción? Ok. Entonces creo que eso es lo más importante. Vamos a hacer por ahí una pregunta más para avanzar. Esto ya lo hemos visto, es la fórmula, toda la fórmula que deben de conocer. ¿No? Ya, esto se lo dejo para ustedes, ¿ya? Porque ya lo hemos conversado. A ver, acá, con esta acá. Dice, para entender un poquito el mecanismo, algunos mecanismos de acciones y algunos medicamentos. Dice, paciente de 45 años que llega a la emergencia por broncoespasmo con esperantes, llega febril, no también frecuencia cardíaca, estuviera muerto. No muerto, pero estuviera pues una frecuencia cardíaca, digamos, de 84, ¿ya? Presión arterial 140, prefiere haber tenido crisis asmática el mes pasado. Acá dice, ¿qué antihipertensivo está contraindicado? ¿Cuál creen ustedes que estaría contraindicado? Los PRILA. Los YECA. ¿El cuál? ¿Cuál? A ver, cuando hemos revisado la parte de receptores, ¿no? Los receptores, a ver, ¿dónde mayoritariamente tenemos receptores beta 1? Beta 1. ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Yo le dijera, ¿dónde hay mayor cantidad de receptores beta 1 en nuestro cuerpo? En el corazón, así es. ¿Y después dónde? No, en el riñón. Otro efecto importante para la secreción de renina, que es el tercer puesto, digamos, es la estimulación del sistema simpático. Y eso, por ejemplo, es bastante estimulado, ¿no? En los pacientes que tienen, ¿no? En los pacientes que tienen cirrosis. ¿Cómo prevenimos el resangrado en la cirrosis? Es decir, ¿cómo hacemos prevención primaria para que una varice no sangre en un paciente que tiene cirrosis? ¿Qué le damos? Beta bloqueador. Prevención primaria. Pues la prevención primaria es, le hago una endoscopía, le encuentro varices nunca sangradas. ¿Qué le doy? Beta bloqueador. ¿Qué hace el beta bloqueador? Lógico, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la hipertensión portal, pero el otro efecto ¿qué es? Te bloquea la secreción de renina. ¿Y cómo creen que va a estar la renina en un paciente cirrótico? A ver, ya antes lo explicamos. Ese es un caso clínico. Paciente cirrótico, ¿no? Con ascitis masiva, ¿no? Se le toman exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Cuál de estos considera usted que estaría elevado? Le ponemos varios, ¿no? Entre ellos la renina. La renina, ¿cómo creen que estaría en un paciente cirrótico? ¿Por qué? No por retener. ¿Por qué estaría? A ver, ¿qué dijimos al inicio del paciente cirrótico? Muy bien. El agua corporal total no está en el vascular. ¿Está dónde? En el intersticial o está como edema. ¿Cómo va a estar la perfusión de ese riñón? ¿Cómo se llama eso? Tercer espacio. Una forma de tener deshidratación o tener disminución de volumen es tercer espacio. Es decir, que el agua no esté donde debe estar. Porque no es normal que el agua que tengamos 12 litros de agua acá, ¿no? ¿O sí? No es normal, pues, ¿no? Imagínense 12 litros de agua acá, ¿no? Entonces, el paciente que tiene
el paciente cirrótico va a sobreactivar su sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso, ¿qué diurético es de elección en un paciente renal? En un paciente, perdón, cirrótico, la espironolactona. Ese es el diurético de elección, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque necesitamos bloquear el sistema renina, angiotensina que está sobreestimulado en un paciente cirrótico. Y ahí le damos furosemida, pero la furosemida más que todo por un efecto de volemia, ¿no? De volumen, ¿no? Pero para la prevención de prevención primaria le damos beta bloqueadores. ¿Para qué? Por doble efecto, ¿no? Uno, para disminuir la hipertensión portal, y dos, disminuir la secreción de renina, porque tiene un efecto. El sistema simpático estimula el de renina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá nos dice, perdón, y la pregunta siguiente es, ¿dónde tenemos mayor cantidad de receptores beta 2? Mayoritariamente. Porque te podemos tener en varios lugares, ¿no? En los pulmones, en las células, en el músculo lisobronquial, ¿no? ¿Dónde tenemos mayor receptores alfa 1? No, alfa 1. En el músculo liso arterial, ¿no? Arterial, así es. Entonces, es donde me tienen que recordarlo. Muy bien. ¿Dónde está? Entonces, en este caso. En la D. La D, ¿por qué? ¿Qué es el atenolol? Porque es un beta bloqueador. ¿De qué tipo? ¿Cardioselectivo o no cardioselectivo? No es no. No cardioselectivo. Si no es cardioselectivo, ¿qué puede producir? Inhibir cuerpo. Así es, muy bien. Si yo le doy un antihipertensivo a un paciente asmático, no cardioselectivo, ¿qué significaría cardioselectivo? Que solo va a actuar sobre el beta 1. Porque ahí es donde más tenemos beta 1. En este caso, donde va a actuar más que todo es en donde? En el beta 2. El beta 1 lo bloqueo y el beta 2 lo bloqueo. ¿Qué hace fisiológicamente el beta 2? Produce broncodilatación, ¿estamos de acuerdo? Pues si yo lo bloqueo, ¿qué va a producirse? Broncoconstricción. ¿Ya? Entonces, en un paciente asmático no es lo más indicativo darle ¿qué? Darle beta bloqueadores, no cardioselectivos, porque hay cardioselectivos y hay no cardioselectivos, ¿no? Es decir, acá tenemos, por ejemplo, el carvedilol, ¿no? el bisoprolol, ¿no? Y algunos que tienen efecto mixto, es decir, que actúan sobre el beta 1 y sobre el alfa 1. Pues sería bueno o no, también, porque finalmente te bajan la frecuencia cardíaca y te producen vasodilatación. ¿Ya? Muy bien, el enalapril y el captopril, ¿qué medicamentos son, chicos? ¿Qué son? IECA, muy bien. No son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A ver, ¿cuáles son las reacciones adversas más frecuentes de un paciente que toma IECAS? Tos. ¿Cuál? Uno, la tos. ¿Qué tipo? Tos con flema, tos seca. Tos seca. Tos seca. ¿Por qué se produce esto? ¿Y por qué aumentan las bradiquininas en un paciente que toma IECAS? Ahí. Normalmente, acuérdense, la enzima convertidora de angiotensina fisiológicamente lo que va a hacer es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero otro efecto que tiene es degrada ¿qué? Las bradiquininas. Entonces, si yo a un paciente, ¿no?, le doy un IECA, ¿qué va a pasar? Uno es que no va a poder convertirse la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro que va a hacer, que no se pueda degradar las bradiquininas y por eso aumenta. ¿Sí? Por eso aumenta. Es el aumento de las bradiquininas. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra reacción adversa? Angioedema, ¿no? Por el mismo efecto, las bradiquininas por sí tienden a tener reacciones, es decir, las bradiquininas están muy involucradas en reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, al aumentar las bradiquininas también, ese paciente está sobreestimulado, puede tener reacciones alérgicas. Angioedema, urticaria angioedema. ¿Y otra? Electrolito, es las hipercalemias. El electrolito que yo tengo que monitorizar cuando un paciente toma IECAS es, ¿no? Ok, acá estamos escribiendo. Acá también, ¿no? Acá dijimos 84, los sartanes. Ok, ¿y los sartanes qué, chicos? Los sartanes, ¿qué son? Árados. Entonces, acá teníamos esto, ¿no? Los IECAS, ¿no? Perdón, la IECA, la angiotensina 2 dijimos,
¿no? Y acá tenemos lo que decíamos, ¿no? Mi corteza y la médula, y la corteza se divide en tres capas, ¿no? La capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular, ¿no? La capa glomerular que secreta mineralocorticoides, ¿estamos de acuerdo? Aldosterona. La capa fascicular que secreta glucocorticoides, cortisol. La capa reticular que secreta andrógenos. La pregunta es, un paciente, es decir, de estas tres capas, en un paciente, ¿no? Bueno, para entender mejor la pregunta, en la angiotensina 2, ¿cuáles de estas tres capas sería la que estimularía con mayor frecuencia o es más importante su estimulación en el caso para la producción de componentes dependientes de la angiotensina 2? Bueno, a ver, la idea de la angiotensina 2 es que se añada a una parte ¿no? de la corteza suprarrenal, ¿no? ¿Para qué? Para producir ¿qué? Aldosterona. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, muy bien. Entonces, la pregunta es más fácil. ¿Cuál de las tres capas creen ustedes que va a estar más estimulada por la aldosterona? La capa glomerular, ¿no, chicos? Claro, la glomerular, porque acá está la aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Esta angiotensina 2, por medio de unos receptores que son los AT1, ¿no? Receptores AT1, va a unirse a la capa glomerular para que finalmente secretemos aldosterona. ¿Qué hacen estos medicamentos? Lo que hacen es bloquear, ¿no? Que la angiotensina 2 se una con su receptor AT1. Ese es el mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción. Muy bien, atenolol dijimos, y el noripino, ¿qué es? Los sartán, reacción adversa. ¿Producen tos? No tenía por qué producir tos, porque no bloquean la bradykininas, o perdón, no aumentan la bradykininas. Angedema, tampoco, porque dijimos que la bradykina está alterada. Pero hipercalemia sí. Hipercalemia sí. En estos pacientes hay que monitorear eso. Por último, ¿el alodipino qué es? ¿De qué tipo? No dipirina. ¿Cuántos tipos de calcio antagonista tenemos? Así es. Entonces, tenemos los dihidropiritínicos y los no dihidropiritínicos. ¿Este cuál es? Este es dihidropirínico, bueno. ¿Estos qué son? ¿Más antihipertensivos o antiarrítmicos? Antihipertensivos. El amlodipino, el nifedipino, ¿no? Son más antihipertensivos, ya lo dijimos en antes. ¿Qué producen? ¿Vasodilatación venosa o arterial? Arterial. Arterial, así es. Ya lo dijimos en antes, chicos. En cambio, hay otro grupo que son los no dihidropirínicos, que son el verapamilo y el diltiazem, que son más que todo ¿qué? Antiarrítmicos, así es. ¿En qué fase actúan? En la fase de meseta o fase 2. ¿Qué hacen? Bloquean la entrada de calcio, ¿no? Hacia el potencial de acción de membrana, ¿no? Es el mecanismo de acción. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esto es la parte de los medicamentos. No nos mayamos por acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces hemos repasado algunas preguntas. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? Estamos en la hora, ¿no? Doctor, segunda pregunta, según la curva, esas curvas, Ya. o sea, ¿se puede sacar ahí o sea, mi duda es, en realidad, ¿qué sería entonces la presión sistólica y diastólica? O sea, cuando uno toma la presión, o sea, la presión sistólica sería el periodo de eyección. Claro, pero acuérdate, mira, la presión sistólica, es que acá no vas a poder sacarlo. Por ejemplo, acá, acuérdate, mira, para que tú puedas sacar esos valores, te tienen que dar otros datos. Voy a poner un ejemplo, con esto acá, ¿ya? Un caso clínico, ¿ya? El paciente, ¿no? Se evalúa un paciente, ¿no? Por hígado, vamos a ver, un ancho hemorrágico, ya. Finalmente, le dan ciertos valores, ¿no? Le dan el volumen telediastólico, ¿ya? 150, el volumen telesistólico, ¿ya? Te dicen acá 50. Ok, te dicen hallar el gasto cardíaco. ¿Podrías sacar el gasto cardíaco? No. ¿El gasto cardíaco usted necesita? Frecuencia cardíaca. Así es. Muy bien. Entonces, para que yo pueda calcular el gasto cardíaco en este paciente, ¿qué valor me tiene que dar? Frecuencia cardíaca. Así es. Si yo le pongo 100 acá, a ver, ahora sí, calculen cuánto sería su gasto cardíaco de este paciente.
Porque acá, ¿cuál es el gasto cardíaco? Es volumen sistólico, ¿no? Por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es el tele diastólico menos el tele sistólico. ¿Cuánto sería acá? 100. ¿Y la frecuencia cardíaca dónde está? 100. ¿Cuánto sería mi gasto cardíaco acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Puedo calcularlo? Sí, puedo calcularlo. Pero necesito valores, ¿no? Porque si no, no va a ser. Lo otro que le pueda variar, ¿no? Le pueda decir, ¿no? Le doy el gasto cardíaco de 1000, ¿no? Le doy el volumen sistólico, le doy el volumen, ¿no? Le doy el volumen sistólico, el diastólico, y le digo que me diga cuál es la frecuencia cardíaca. ¿Puedo hacerlo? Sí. Sí. Todo puedo hacerlo. Puedo calcular todo solamente pidiéndome un valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, pero sí. Entonces, para que se entienda, me pueden preguntar. Más, había esas preguntas. En algún momento había esas preguntas. Y acuérdense, preguntas no es la misma, pero puede repetir. No es eso. Pero sí es importante recordar, ¿no? Que sí puedo, la pregunta de su compañero es, según esto, ¿puedo calcular el gasto cardíaco? Sí. Sí, pero necesito una predicción. No, porque acá no podemos calcular el gasto cardíaco, ¿no? No hay nada. Bueno, la frecuencia cardíaca. Ya, chicos, muy bien. Entonces, vamos a pasar la lista. Acuérdense, a ver, chicos, acuérdense el famoso reforzamiento. Los reforzamientos, porque hay algunos delegados me escriben, doctor, pero queremos que toquen este tema. Recuerden que eso no viene de mí, es del área de tutoría. Lo que yo puedo hacer es asesorar. Lo que yo puedo hacer es asesorar los temas que ustedes quieran tocar. Entonces, conversen entre ustedes y más o menos díganos qué quisieran reforzar. ¿Por qué la idea era hoy de reforzar cardiología o hablar un poquito más del tema del cardio? Porque es lo que probablemente más va a venir en el examen y siempre le hemos dicho lo mismo. Entonces, la idea de hablar, y que hemos hablado de los puntos claves, ¿no? De presión por volumen, sistema renina sin aldosterona, ¿no? La parte de los antihipertensivos se amplíen, chicos, no se queden con esto, nos queda corto el tiempo. ¿Ya? Entonces, si lo hacen con tiempo, coordinan entre los delegados, ¿no? Que ustedes de alguna forma se conocen y me dan qué tema quisieran que les tomen el reforzamiento, yo podría hablar con el doctor encargado para decirle, oye, por favor enfócate más en eso, podría decirlo. ¿Ya? Pero eso va a depender mucho, chicos, de ustedes, ¿sí? ¿Está claro? Pues yo no decido, no es que probablemente tengan la idea de que el doctor Nieves es el que dice, hagan esto. No puedo, porque es otra área. Y eso se lo dije desde el inicio. Pregunta, doctor, y tengo que entrar, el doctor, chicos, que da estos reforzamientos es parte del equipo, es el doctor Sergio Barbosa, que es muy buen docente. ¿Ya? Entonces a pesar que la... ¿Hoy qué estamos? Somos 7 del 11, ¿no? Navidad. Se siente. Yo acabo de decirlo. Ya está como chicito. Ok, antes de acabar, chicos, iba a pasar la lista, pero está bloqueada. Las palabras. Las palabras.